José, ¿qué tenemos confirmado? Ayer teníamos la información de que se habían detectado 9 casos más de viajeros que habían regresado y a los pocos días habían dado positivo el coronavirus. ¿Cuál fue el problema? Que uno de esos 9 viajeros rompió el aislamiento. ¿Qué significa esto? Este viajero que no sabía, o creemos que no sabía, que tenía coronavirus, estuvo en contacto con otras personas cuando se entera formalmente que tenía coronavirus y que portaba la variante Delta. ¿De quién estamos hablando? Esta es información de último momento, información que no se conocía hasta ahora. Es un hombre de la ciudad de Buenos Aires que tiene aproximadamente 35 años, que había viajado a Miami, ¿sí? Es más, estando en Miami el 21 de junio, para ser más exactos, Sí. se aplica la vacuna de Johnson & Johnson, regresa al país el 26 de junio y cuando regresa al país se hace el 25 se hace un testeo en los Estados Unidos antes de ingresar, le da negativo, el 26... Para poder viajar, como es habitual. Exactamente, el 26 se hace acá en el aeropuerto de Ezeiza, también le da negativo y esta persona tenía que estar en aislamiento en su casa. Es uno de estos 15 que estamos viendo ahí en la placa. El ¿sí? preventivo, porque por más El que preventivo, tenés que estar exactamente. aislado. Fíjate Sí. que bueno, estos 15 casos que vemos ahí, 5 les había dado positivo en Ezeiza y había 10 que estaban haciendo el aislamiento en su casa cuando se les detecta. ¿Qué es lo que pasa? De esos que estaban haciendo el aislamiento en su casa, este señor no estaba haciendo el aislamiento en su casa. ¿Y por qué? Sabemos que no estaba haciendo el aislamiento porque personal de migraciones fue hasta el domicilio, que queda en el barrio de Palermo. Y no lo En la declaración jurada aparecía solo un número de una calle, dentro de una calle un número. Van a ver, era una torre de departamentos. Y dice, ¿cuál es? Porque no decía cuál era el departamento en la declaración jurada de este señor. Entonces, lo que hacen es preguntarle al encargado del edificio y le dice, no, vive en tal departamento. Portero, si vos estás haciendo aislamiento, ¿qué haces? Tenés que atender, como mínimo, pues estás dentro del departamento. Bueno, esta persona no atendía. Entonces, por protocolo, lo que tienen que hacer los que van a hacer estos controles es, además de ir acompañado por un escribano que certifica que fueron a controlar a esta persona, pues son aleatorios, llamar al número de teléfono que esa persona dejó asentado en la declaración jurada. ¿Atendió el teléfono o no? ¿No lo atendió? Tampoco atendió el teléfono. Entonces ahí es cuando se dispara la denuncia. Ahora sí no entiendo, sí. José. A ver. Contagiado con la variante Delta. Llegó acá, no cumplió cuarentena y estuvo rebotando 10, 14 días por la ciudad o quién sabe por dónde, tal vez contagiando con la variante Delta, lo más probable. Exactamente, el tema es que lo que no se sabe todavía, estamos tratando de confirmar con las autoridades sanitarias locales, si esta persona, una vez que se le confirma que tenía la variante Delta, pasó un listado de todas las personas consideradas contactos estrechos que estuvieron en contacto con este joven de 34 o 35 años para hacerle un seguimiento a esa gente, porque esos serían los primeros casos positivos de Delta en Argentina sin haber viajado al exterior. ¿Sí? Hasta ahora recordemos que hay 15 casos. Es probable que si todo esto ocurrió de esa manera, es probable que empiece una transmisión comunitaria, es probable, digamos, ¿no? Esto tendrá que confirmarlo las autoridades. En minutos vamos a hablar, en segundo, porque ya está conectada con una autoridad para confirmar un poco y ver qué detalle hay sobre esto. Pero cuando hablamos de la variante Delta, ¿qué se supo hasta ahora de la variante Delta? ¿Cuál es la variante Delta? Mirá, José, vamos a ver esto. ¿Cuál es la variante Delta según lo que se sabe hasta ahora? Se duplica cada 7 a 10 días la cantidad de personas infectadas por Delta. Lo que nosotros tenemos que hacer es a toda costa demorar el ingreso de la variable Delta. La Organización Mundial de la Salud indicó que esta variante ya estaba en 60 países, incluyendo Brasil. Ante el riesgo de introducir la variante Delta, lo que se ha hecho es disminuir más el ingreso de personas. Han detectado 3 pasajeros que la traían, pero hemos tenido la oportunidad por este tipo de controles de poderlos hacer rápidamente. Hay que acelerar la vacunación para evitar la dispersión de la variante Delta. Es evidente que la variante Delta está viniendo a la Argentina con las personas que están retornando. Es la variante Delta y así nos preocupa. Confirmado entonces, José, vamos a saludar a Florencia Cariñano, que es directora nacional de Migraciones. Ella está en línea para hablar con nosotros. Florencia, buen día, gracias por atendernos. Buenos días, ¿cómo están? Bien, bueno, preocupados por esta información ahora ya confirmada. Es la información de que alguien con la variante Delta anduvo sin control y sin cuarentena, por ahí probablemente contagiando.
Bueno, a ver, nosotros tenemos que esta persona ingresó, como ustedes bien decían, el día 26 de junio. Nosotros hacemos controles aleatorios de manera conjunta con las jurisdicciones y sobre todo nosotros salimos con las fuerzas de seguridad en lo que es la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, y en las demás provincias salimos con las autoridades de las demás provincias. Cuando ayer Salud nos informa de estas 9 personas, detectamos que una de ellas estaba en nuestros controles, en los controles de constatación de domicilios, y efectivamente esta persona entró el día 26, nosotros fuimos el día 1 a su domicilio, y tal cual relataban ustedes, la persona no había puesto precisamente el número de departamento. Cuando llegamos ahí hablamos con el portero nos dijo en qué lugar vivía, tocamos el timbre, la persona no bajó, llamamos por teléfono como hacemos siempre, para que quede constancia de que estuvimos ahí, la persona no atendió y lo que hicimos fue elaborar un acta de constatación de domicilio, que lo que hacemos es informarle a la autoridad judicial diciéndole que nosotros constatamos que esta persona que declaró este domicilio y la cual debería estar en su domicilio, porque justamente lo que pone en la declaración jurada de migraciones es ¿dónde voy a pasar la cuarentena? Entonces pone ese domicilio. No se encontraba ahí, lo que hacemos es elevar esto nosotros a la justicia para que la justicia determine qué tipo de delito se ha realizado. Con el agravante que después nos enteramos que esta persona que no estaba en el domicilio, que tenía que estar cumpliendo el aislamiento, es una de las personas que a los días de llegar, porque esta persona no se encontró con la variante Delta N6, o sea, no fue identificada ahí, sino que esta persona empezó con síntomas 3-4 días después de haber llegado. Entonces, si no estaba en su domicilio... Y tampoco sabía que era la variante Delta la que tenía, sino que se entera después. Con lo cual ustedes cuando comprueban que estaba rompiendo la cuarentena, tampoco sabían que era un contagiado con la variante Delta. Exacto, nosotros nos informamos ayer que era una de las personas que tenía la variante Delta y la preocupación, por supuesto, es que estuvo claramente no cumpliendo la cuarentena y lo que conlleva a esto, ¿no? Que es el mensaje que venimos diciendo. Persona vacunada, se había vacunado, vino con PCR negativo, antígeno N6A negativo, y la última parte, que es la fundamental, porque decimos que últimamente la mayoría de los casos se están dando a los 2 o 3 días de ingresar al país. Este fue uno de los casos, esto fue lo que veníamos diciendo, la importancia de los 7 días para quedarnos tranquilos de que no se manifiesta ningún síntoma en esos 7 días, al 7º día hacerse el PCR. Esto en esta persona no se dio y por supuesto que pone en jaque todo lo que hemos estado haciendo, tanto las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires, autoridades provinciales y autoridades nacionales. Como lo dijo hoy el ministro Quirós, el virus está llegando de afuera, 9 casos en los últimos 10 días, todos con la variante Delta, entonces es fundamental que la gente entienda que por más que vengan vacunados, por más que den negativo, si esos 7 días no se quedan y si no hay control por parte de las jurisdicciones, es muy difícil evitar que ingrese. Hay un dato que por más que llevamos casi 1 año y medio de pandemia, la gente por ahí se olvida, que es cuando uno empieza a tener síntomas ya lleva 48 horas previamente contagiando. Eso es lo más grave dentro de esta situación, porque uno muchas veces no puede saber que se está transmitiendo el virus, más allá de que en este caso se está violando 2 artículos de la ley y ya no es en el caso de que podría propagar una enfermedad. En este caso la denuncia es más grave, Florencia, respecto de esta persona, porque efectivamente puede haber propagado una enfermedad. Mira, nosotros lo que le acercamos al juez es la constatación de domicilio donde esta persona no se encontraba. Probablemente cuando el juez empiece a investigar caso por caso, va a ver que esta persona encima era portadora de la variante Delta. O sea que acá hubo una propagación de la enfermedad contagiosa porque ese día no estaba en su domicilio, en el domicilio que él mismo había declarado y en el teléfono que él mismo había declarado cuando hace la declaración jurada en migraciones. Florencia, buen día. Gabriel Sibla te saluda. Una consulta, más allá de que está claro que esta persona violó la cuarentena porque lo fueron a buscar y no estaba, ¿qué certeza tienen ustedes de que se contagió en el exterior la variante Delta y no acá en la Argentina, si pudo haber violado la cuarentena desde el primer día? Eso lo va a tener que decidir la justicia con la ayuda de la autoridad sanitaria. Nosotros, está en el margen de los 7 días, claramente. Cuando el Malbrán recibe la muestra y cuando él va a hacerse el PCR, está dentro de los 7 días y como bien decían ustedes, esto no es que se contagia de un día para el otro, sino que hay 2 o 3 días previos donde se viene incubando. Seguramente la autoridad sanitaria lo va a poder explicar mejor, pero
De todas maneras, estaba dentro de los 7 días donde se le podían manifestar los síntomas. Con más razón, si está dentro de los 2-3 días que pudo haber estado incubando también, se pudo efectivamente haber contagiado estando acá. Y te pregunto esto, la segunda pregunta es si sabes cuántos estudios genómicos se están haciendo en Argentina a pacientes de COVID que no hayan viajado, que no sean viajeros. No lo sé, no soy autoridad sanitaria. Lo que sí sabemos es que no ha habido ningún caso que sea detectado con variante Delta que no haya tenido conexidad con un viaje. Claro. Ahora, en el caso de que haya sido la teoría que mi compañero dice, la de que no llegó y se contagió acá, es porque ya hay circulación. No, es que lo cual sería más grave todavía. No es una teoría, quiero aclarar esto, no es una teoría que tengo porque la verdad la información no está. Lo que me pregunto es si la información que tenemos, porque así como está dispuesto es o un viajante que vino de afuera, violó la cuarentena, eso estamos todos de acuerdo que lo hizo mal, confirmado que la trajo de afuera. Y la verdad que lo que especialistas dicen es que no se están haciendo muchos estudios genómicos en la Argentina para saber si efectivamente hay circulación. Acá hay cuestionamiento que violó la cuarentena. Sí, eso 100%, no hay ninguna duda. Lo que yo me pregunto es si sabemos a ciencia cierta dónde se contagió la variante Delta, si afuera, si en el avión. Y eso no lo vamos a poder saber. Y eso que en realidad los abogados de esta persona van a tener que demostrar en todo caso eso, porque el delito en todo caso sería distinto, porque no estaría trayendo el virus desde afuera, pero el incumplimiento de la cuarentena eso es delito, ya claramente eso ya es uno de los delitos desde ese lugar, no se puede excusar de otra manera. Florencia, ¿hay un incumplimiento muy alto y cuántas denuncias ustedes ya presentaron de viajeros que llegaron y que después pudieron constatar que no estaban cumpliendo la cuarentena? El incumplimiento, por suerte, ha bajado un montón. Estamos en un 20% a nivel país de incumplimiento de lo que podemos detectar nosotros con las fuerzas federales, que son los registros que tenemos. Después las provincias podrán dar otros detalles. Nosotros con las fuerzas federales que estamos haciendo los operativos en conjunto tenemos que aproximar un 20% de la población a los cuales estamos haciendo los controles aleatorios no está cumpliendo la cuarentena. Hemos realizado al día de hoy 1019 denuncias en todo el país de personas que no estaban en el domicilio, que habían declarado en la declaración jurada migratoria. Florencia, otra pregunta más. El resto de las fronteras, ¿cuántos pasos están abiertos hoy? Aparte de Ezeiza, ¿cuántos pasos terrestres están abiertos hoy de migraciones? No, para el ingreso de personas ninguno, solamente está Ezeiza, Aeroparque y San Fernando y Buquebus. ¿Y San Fernando y Buquebus se están haciendo los mismos controles con los testeos en San Fernando y en Buquebus y después los controles de migraciones? Sí, San Fernando tiene un laboratorio también ahí adentro que depende de la municipalidad del Hospital de San Fernando y Ezeiza y Aeroparque tienen Estambulián y Buquebus tiene la misma. ¿Y no hay ningún paso terrestre abierto para paso de camioneros, por ejemplo, y demás? Correcto, paso de camioneros, sí, el comercio internacional nunca se vio interrumpido y tienen un protocolo especial a nivel Mercosur. Todos tienen que presentar los PCRs y tienen postas sanitarias donde pueden parar, no pueden parar en cualquier lugar, pero eso es comercio internacional. Está abierto solamente para el comercio internacional, el resto de los pasos terrestres, no para el ingreso de personas. ¿Vos tenés la certeza de que la variante Delta no va a entrar por ninguna frontera, ni con Brasil, ni con Paraguay, ni con Bolivia, donde hay registros ya de la variante Delta también? No, yo no tengo ninguna certeza de absolutamente nada, solamente de cómo me llamo. Más allá de eso, la certeza nadie te la puede dar. Lo que estamos haciendo es tomar todos los recaudos necesarios. En el caso de los camioneros, a nivel Mercosur se estableció esto del PCR y de las postas sanitarias para que no se junten justamente con otras personas, tienen lugares determinados donde parar. Se están tomando todos los recaudos necesarios, pero esto es necesario aclararlo. Mientras haya circulación de personas, el virus va a entrar. Lo dijo Quirós hoy, el virus está entrando por los aviones, está entrando por los que vienen de afuera. Entonces, está en 74 países. No vamos a evitar que ingrese, lo que estamos tratando Florencia, es de revisar. Contame qué le pasa a este hombre judicialmente, ¿no? Ustedes lo denunciaron. ¿Quién denuncia a este hombre? ¿Lo denuncian las autoridades migratorias? ¿Quién? Sí, lo hace la autoridad migratoria porque son funcionarios públicos. Estamos obligados ante la posible comisión de un delito a informarle a la justicia. ¿Y la denuncia concreta cuál es? La denuncia que se le hace a la persona es que no es una constatación de domicilio donde no se está cumpliendo la cuarentena en el lugar donde la persona denunció que iba a estar. Nosotros estamos constatando un domicilio. O falseó la declaración jurada o el aislamiento se vio interrumpido. ¿Lo hace el juez federal? El juez federal tendrá que decidir qué es lo que pasó y qué delito le corresponde.
Claro, yo quiero detenerme en la importancia, porque estamos dando la relevancia a este caso, es del otro lado de la frontera. Vamos al caso de Chile. En Chile lograron detectar cuál fue el caso cero de la circulación comunitaria de la variante Delta, ¿sí? Incluso la semana pasada ya fue denunciada penalmente en Chile una mujer que había venido de los Estados Unidos hacia Chile por el funeral de su papá, ¿sí? Ella vivía en los Estados Unidos, llega a Chile por el funeral de su papá, ¿sí? Cuando llega, esta mujer tenía que cumplir este aislamiento de 7 días. Ella dice: tengo que ir al interior de Chile, voy a hacer el aislamiento en una localidad donde vivo yo, me va a buscar mi hermana, me va a llevar en un auto hasta tal lugar. Listo, vos tenés que ir, no puedes parar en ningún lugar, no puedes hacer en una estación de servicio, nada, tenés que irte hasta ese lugar y aislarte ahí. La mujer no cumplió con ese protocolo, contagió a la hermana, contagió al cuñado, contagió a otras personas, y así se empezó a dispersar la variante Delta en Chile. Entonces de ahí es la importancia de decir del cumplimiento de las personas que vuelven y de quedarse aislados, sobre todo porque lo que se está empezando a ver es que muchas personas se incuban durante más tiempo la variante Delta hasta que empieza a mostrar los síntomas. Déjame que rápidamente salude a Guillermo Docena, al doctor Guillermo Docena, infectólogo. Guillermo, ¿cómo va? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo les va? Bien, Guillermo, ¿así empieza todo con la variante Delta por el vértigo que tiene de contagio? Sí, totalmente. Hasta ahora es lo que se ha comprobado de esta variante, más allá que logra disminuir la eficacia de las vacunas, es el enorme poder de virulencia y de transmisión. Por eso es fundamental la carrera esta contra el tiempo para evitar que empiece la transmisión comunitaria. Entrar va a entrar, como dijeron, pero tenemos que evitar eso para aumentar la vacunación. Ahora, ¿cuándo se considera transmisión comunitaria? Cuando ya se detecta el primer caso de autóctono, digamos, contagiado acá. O sea, exactamente, de alguien que no viajó a un país donde está circulando. Claro, no los que ingresan obviamente lo trajeron. El otro caso sería el que ya se contagió acá de alguno que lo trajo. Claro, o sea, se detecta, se secuencia el virus en una persona que no viajó. Claro, no se sabe que haya viajado a algún país de estos donde está circulando. Se divide en 3 tipos. Tenemos los importados, que son estos 15 casos, los autóctonos, que pueden ser los contactos estrechos de alguna de estas 15 personas que se contagió por contacto, y después los comunitarios es una persona que contrae el virus en la ciudad, en Argentina, en alguna ciudad de la Argentina, sin haber tenido contacto con una de estas personas que importó el virus. Esa es la diferencia que hay entre un caso autóctono, que de alguien que no viajó, por lo menos. Claro, exactamente. Y otra vez el contagio comunitario, que son las personas que se contagian por vivir en un mismo ambiente, en una misma ciudad, donde está un caso que vino importado de la variante. Guillermo. Sí, exactamente. Ya el contacto estrecho del que viaja es transmisión comunitaria, pues se lo contagia aquí. O sea, los 2 últimos casos son semejantes, es lo mismo, digamos. No hay diferencia en cuanto a aspectos epidemiológicos. Florencia, te despido con una pregunta, nos quedamos con el doctor nosotros. ¿Cuántos violan la cuarentena? ¿Son muchos? ¿El porcentaje es alto o la gente cumple? Bueno, nosotros tenemos 1019 denuncias de constatación de domicilio que las personas no se encontraban ahí en ese momento. A nosotros, Migraciones y las fuerzas federales, nos consta eso. Después habría que preguntar qué están haciendo cada una de las jurisdicciones. Y también es importante destacar que de estas 9 personas, 6 vinieron de Miami, 2 de Paraguay y 1 de México. Digo, más allá de que Estados Unidos tiene, por supuesto, un alto grado de vacunación, hay casi un 56% de circulación comunitaria. Esto es importante decirlo, por eso hay que cuidarse mucho. Perfecto. Florencia, gracias por el contacto. Gracias a ustedes. Hasta luego. Seguimos con Guillermo Docena, la última. Guillermo Docena, contanos qué es la Delta de vuelta, otra vez, ponernos en contexto para saber a qué tenemos que estar atentos. Bueno, la variante Delta se generó en India cuando fue, en realidad ya se detectó en noviembre del año pasado, cuando empezaron a verse que era concreto la aparición de nuevos virus. Pero recién en abril explotó la situación, no solo en India, sino en distintos países, ya hay más de 100 países que tienen esta variante, y hasta ahora lo que podemos saber es que tiene un poder de transmisión el doble de la variante original. Por suerte, lo que se está viendo, digo por suerte entre comillas, ¿no?, que en los países donde se producen estas nuevas
nueva ola por Delta afecta principalmente a no vacunados. Claro. En vacunados es mucho menos, no sabemos si es porque o no se infectan o directamente no son declarados y son asintomáticos. Tampoco produce mayor hospitalización, o sea que en ese sentido lo único que podemos confirmar es que se transmite más. El problema es que al transmitirse más tiene más chances de llegar a una persona con comorbilidades, y ahí sí puede haber aumento de severidad, hospitalización y fallecimiento. Pero no tiene más letalidad de por sí. No, hasta ahora no, pero ojo que cuando hablo de vacunados son con 2 dosis. Claro. Con una dosis completa. es prácticamente como si no estuviera vacunado. Por eso estamos corriendo 2 carreras contra el tiempo. Evitar que haya transmisión comunitaria, no vamos a evitar que ingrese, ¿no? Pero evitar la transmisión comunitaria y acelerar la vacunación para que la mayor cantidad de gente, por lo menos de riesgo, tenga sus 2 dosis en tiempo y forma. Guillermo, gracias por el contacto. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Guillermo Docena, ¿no? Complicada entonces la situación, ¿no? Alguien que ingresó, se supone, contagiado con la variante Delta, no cumplió con la cuarentena y estuvo distraído dando vueltas por la ciudad. Sí, ahora la clave es rastrear los contactos estrechos, Claro. porque uno muchas veces no se da cuenta cuando hablas con cualquier persona que contrajo coronavirus, que vos decís, bueno, a ver, ¿con cuántas personas estuve las últimas 48 horas? Y si sos una persona que por tu trabajo tenés que salir y demás, empezás a hacer la lista y cuando menos te diste cuenta tenés 10, 12, 15 personas con las cuales compartiste los últimos 48 horas a arrancar con los síntomas, y ahí es como que uno cae a cuenta de cuánto uno se mueve sin saberlo. Y en estos casos con la gravedad que implica portar una de las variantes que es doblemente infecciosa. Bien,